¿Qué entendemos por constitucionalización del ordenamiento jurídico? Cito aquí a Ricardo Guastini, que dice que este concepto se traduce en un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales. Este es el concepto de constitucionalización. El proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico no es un proceso bipolar, no es verdadero o falso, sino un proceso gradual, es decir, puede haber ordenamientos jurídicos que hayan dado ciertos pasos hacia la constitucionalización, tal como la entiende Guastini. El propio Guastini señala 7 condiciones para poder sostener que un ordenamiento jurídico está constitucionalizado. ¿Cuáles son estas 7 condiciones? Y por tanto, hago un paréntesis, al decir que está constitucionalizado, podríamos aceptar también que forma parte de esta corriente neoconstitucionalista, si así lo quieren ustedes ver. Primera condición, una constitución rígida. La rigidez constitucional, que no creo que haga falta extender la explicación de este sentido. Para decirlo muy rápidamente, telegráficamente, una constitución es rígida si no puede ser modificada siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para expedir una ley o para modificar una ley. Es decir, hay procedimientos diferenciados, normalmente más agravados para llevar a cabo la reforma constitucional, cuando estamos en presencia de una constitución rígida. Segunda condición para que un ordenamiento jurídico esté constitucionalizado: la garantía jurisdiccional de la Constitución. Es decir, una garantía que permite hacer que la rigidez sea algo más que un postulado de buenas intenciones. La rigidez, para ser tal, debe poder imponerse frente a las leyes y al resto del ordenamiento jurídico. Los modelos para ejercer, para llevar a cabo esta garantía jurisdiccional, ustedes saben que son muy variables, aunque pueden ser subsumidos, con todas las peculiaridades de cada ordenamiento jurídico, en 2. El modelo americano, que es un modelo difuso de control de constitucionalidad, donde cada juez puede inaplicar una norma legislativa si considera que va en contra de la Constitución, de acuerdo a lo que sostuvo, como ustedes saben, John Marshall en esta famosa sentencia de 1803, Marbury versus Madison, y el control europeo, que es un control concentrado derivado de la Constitución austriaca de 1920, aunque hay antecedentes anteriores, como ha demostrado Pedro Cruz Villalón en un trabajo de referencia en este campo, y por eso llamado modelo keynesiniano, modelo concentrado, donde la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas legislativas está reservada a un solo órgano dentro del Estado, normalmente llamado Tribunal Constitucional, que además está separado orgánicamente del Poder Judicial ordinario, cosa que en Argentina no se tiene, como tampoco se tiene desde luego en México, porque en sus respectivas Cortes Supremas coexiste la faceta de constitucionalidad con algunos elementos de legalidad, o por lo menos así es en el caso mexicano. La tercera condición para que un ordenamiento jurídico esté constitucionalizado es la fuerza vinculante de la Constitución. Este punto se concreta a través de la idea de que las normas constitucionales, todas las normas constitucionales, son plenamente aplicables y obligan a sus destinatarios. Como ustedes saben, en la teoría tradicional del constitucionalismo no se consideraban como vinculantes las normas así llamadas programáticas, entre las que se solía mencionar a las relativas a los derechos sociales. Los derechos sociales, las normas que decían que todos tenemos derecho a una vivienda, o derecho a la educación, o derecho al medio ambiente, o derecho a la asistencia médica, etcétera, se consideraban simplemente como recomendaciones al legislador. El legislador tenía que hacer lo más que fuera posible
para asegurar el derecho a la salud o el derecho a la educación. Sin embargo, esta óptica neoconstitucionalista dice no, de esas normas también derivan obligaciones concretas, obligaciones de acción y obligaciones de omisión, pero en todo caso son recurribles ante los tribunales y son exigibles. Habrá que ver con qué amplitud y habrá que ver respecto a qué contenido, pero desde luego no podemos decir que son simples llamadas a misa o simples recetas de cocina. Son normas jurídicas del máximo rango y en esa virtud tienen que ser recurribles, impugnables ante un juez las determinaciones legislativas o administrativas que tengan que ver con esos contenidos. La cuarta condición para la constitucionalización de un ordenamiento jurídico es la así llamada sobreinterpretación del texto constitucional, que se produce cuando los intérpretes constitucionales no se limitan a llevar a cabo una interpretación literal de la Constitución, sino que adoptan una interpretación extensiva, utilizando cuando sea posible el argumento asímili. A través de este tipo de interpretación se pueden extraer del texto constitucional innumerables normas implícitas, idóneas para regular casi cualquier aspecto de la vida social y política. Aquí el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos fue el que a través de varias de sus sentencias hizo la Corte Warren, la Corte de Estados Unidos en la época en que era presidida por el Warren de 1953 a 1969, con el concepto del debido proceso legal en sentido sustantivo. La cuarta condición para la constitucionalización de un ordenamiento jurídico es la así llamada sobreinterpretación del texto constitucional, que se produce cuando los intérpretes constitucionales no se limitan a llevar a cabo una interpretación literal de la Constitución, sino que adoptan una interpretación extensiva, utilizando cuando sea posible el argumento asímili. A través de este tipo de interpretación se pueden extraer del texto constitucional innumerables normas implícitas, idóneas para regular casi cualquier aspecto de la vida social y política. Aquí el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos fue el que a través de varias de sus sentencias hizo la Corte Warren, la Corte de Estados Unidos en la época en que era presidida por el Warren de 1953 a 1969, con el concepto del debido proceso legal en sentido sustantivo. La quinta condición para tener un ordenamiento jurídico constitucionalizado tiene que ver con la aplicación directa de las normas constitucionales. Esto significa fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, entender que la Constitución rige también a las relaciones entre particulares, y no solo entre particulares y autoridades o entre autoridades. El constitucionalismo clásico había pensado que la Constitución se dirigía a la regulación de los poderes públicos y que en el ámbito de los particulares regía aquel conocido principio del derecho civil que es el principio de autonomía de la voluntad. Los particulares estábamos librados a la autonomía de la voluntad y por tanto no nos vinculaban las normas constitucionales. Bueno, esto se ha revelado falso y esta corriente neoconstitucionalista ha tendido a afirmar que también los particulares estamos obligados a respetar la Constitución. Es decir, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, los particulares podemos constituirnos como violadores de estos derechos. Pero no solo eso, sino que esta aplicación directa de las normas constitucionales tiene que ver con la posibilidad de que todos los jueces, independientemente del rango jerárquico que tengan o del tipo de jurisdicción de la que participen, pueden y deben aplicar la Constitución, incluso las normas constitucionales redactadas en forma de principios o las normas así llamadas por la doctrina clásica programáticas. Y por tanto, los jueces, que no son jueces de constitucionalidad, tienen que hacerse cargo de la obligatoriedad que despliega respecto de ellos el texto constitucional. En un aspecto que voy a detallar, que es la sexta condición para que un ordenamiento jurídico esté constitucionalizado, que es la interpretación conforme de las leyes. Se da cuando
el juez, al tener la posibilidad de aplicar a un caso concreto la interpretación X1 de una ley o la interpretación X2, opta por la que sea más favorable para cumplir de mejor forma, es decir, de manera más completa, con algún mandato constitucional. Desde luego, la interpretación conforme también significa que ante una interpretación de la ley que vulnera la Constitución u otra interpretación de la misma ley que no lo vulnera, el juez prefiere esta última. Hace un acomodo del sentido hermenéutico de la norma legal para que no sea contrario al texto de la Constitución. Esto significa también que los jueces ordinarios, no los jueces de constitucionalidad, sino que también los jueces ordinarios pueden llevar a cabo un cierto activismo judicial. Deben llevar a cabo un cierto activismo judicial en esta óptica, porque operan directamente con valores constitucionalizados. Y por tanto, el diálogo entre legisladores, jueces, teóricos y sociedad civil se intensifica en la óptica neoconstitucionalista. La séptima es la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. ¿Qué significa esto? De nuevo, fundamentalmente dos cosas. Primero, la Constitución debe prever un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado, que permita que un órgano jurisdiccional resuelva estas diferencias aplicando normas constitucionales. Y en segundo lugar, significa también que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de self-restraint, es decir, de restricción respecto a sus propias competencias, frente a lo que en alguna época llamó la Corte Suprema de Estados Unidos, que luego nosotros eso sí lo aprendemos, porque todo lo malo lo aprendemos, y rápido. Lo que nosotros aplicamos muy bien, que es las political questions, es decir, temas que son de naturaleza política y en las cuales los tribunales se lavan las manos. Esto, en la óptica neoconstitucional, no puede darse porque las constituciones influyen directamente sobre las relaciones entre órganos políticos. Y en ese sentido el juez está llamado a resolver cuestiones de enorme incidencia política, por ejemplo, cuestiones de incidencia política que se traducen en determinaciones presupuestales. Hay sentencias que los jueces tienen inequívocamente que dictar que van a repercutir en el ejercicio del gasto público, pero bueno, así tiene que ser. Es un mandato que deriva de la Constitución. O sentencias que van a recomponer el mapa político partidista en una determinada región o incluso en todo el país. En México hemos visto sentencias de la Corte Suprema donde han corregido determinaciones legislativas que aplicaban mal el principio de proporcionalidad en materia electoral y que violaban por tanto el principio de una persona un voto. Y esto ha supuesto que algún partido político haya visto reducidas sus expectativas de voto porque, confiados en el sistema mayoritario, cuando se reconfigura el sistema proporcional, pierden influencia sobre los electores. Pero bueno, esto tiene que ser así, es natural que lo sea en un sistema de democracia constitucional. También es importante decir que las constituciones tienen un cierto componente utópico. Las constituciones son también la representación del modelo de sociedad que queremos para el futuro. Y por tanto, hay que darse cuenta de este componente utópico. Carlos Santiago Nino lo decía con una frase muy afortunada, y me da mucho gusto citarlo aquí en Argentina. Dijo Nino en alguna ocasión que en sus fundamentos de derecho constitucional, que las constituciones son cartas de navegación. Y me parece una metáfora muy afortunada porque en efecto hay partes del texto constitucional que indican por dónde deben de transitar, por dónde deben de caminar, de avanzar los países, y sobre todo los países en América Latina. Y hay que darse cuenta pues de este elemento utópico que también me parece un elemento central. En fin, creo pues que el neoconstitucionalismo es una poderosa herramienta, es un instrumento útil, necesario para explicar la nueva realidad que ya tenemos y la que queremos tener en los estados constitucionales del presente y del futuro. Muchas gracias por su atención.